Muy buenas tardes. El día de hoy, mi grupo, que está conformado por los alumnos Delvin Sonco, Camila Gamboa y quien les habla, Stephanie Ventura, les vamos a hablar un poco más sobre este autor literario llamado Laszlo Krasznahorkai. Caos, decadencia y la mirada desencantada sobre Hungría en El regreso a casa del barón Wenckheim. Y bueno, en el año 2025, o sea, este año, el Premio Nobel de Literatura fue otorgado a Laszlo Krasznahorkai, un autor que ha sido reconocido por su gran visión apocalíptica y por una prosa de ritmo hipnótico, capaz de revelar con intensidad la fragilidad de la existencia humana. Ahora bien, si analizamos su obra, El regreso a casa del barón Wenckheim, podemos apreciar cómo Krasznahorkai construye una sociedad grotesca y profética, que refleja de manera perturbadora las tensiones y contradicciones del mundo contemporáneo. En esta novela, el regreso del varón se convierte en un pretexto literario para desentrañar la corrupción, el miedo y la absurda naturaleza del poder, temas que resuenan profundamente en nuestra época. En cuanto a su contexto histórico y cultural, es importante recordar que Krasznahorkai nació en 1954 en Gyula, Hungría, durante el régimen comunista. Por lo tanto, vivió de cerca la transición del comunismo al capitalismo, una experiencia que marcó profundamente su mirada crítica hacia la nueva corrupción, el vacío ideológico y pérdida de sentido en la sociedad moderna. Asimismo, su obra no puede entenderse sin mencionar sus principales influencias. Entre ellas destacan Kafka, Beckett y Thomas Bernhard, escritores que, al igual que él, exploraron la angustia existencial, el absurdo y la alienación del ser humano. A eso se suma la tradición literaria húngara y su colaboración con el cineasta Bela Tarr, con quien desarrolló de, su estilo narrativo visual inconfundible, caracterizado por la lentitud, la densidad y la contemplación. En cuanto a su biografía, podemos señalar que Laszlo Krasznahorkai nació el 5 de enero de 1954 en Gyula, Hungría, como lo había mencionado anteriormente. Este estudió Derecho y Filosofía húngara en la Universidad de Szeged. Sin embargo, con el tiempo decidió dedicarse por completo a la escritura. Su carrera literaria comenzó en los años 80, en un contexto político de gran transformación, marcado por el final del régimen comunista en Europa del Este. Entre sus obras de más destacadas se encuentran Satantango, 1985, La melancolía de la resistencia, 1989, Guerra y guerra, 1999 y Seibo allá abajo, 2018. Cada una de ellas refleja su búsqueda constante por comprender el caos del mundo y la soledad del ser humano. Finalmente, cabe resaltar que un momento clave en su trayectoria fue su colaboración con Bélatar, quien adaptó varias de sus novelas al cine, creando obras visuales de gran impacto poético. Además, su reconocimiento internacional se consolidó en el año 2015, cuando recibió el premio Man Booker International y culminó en 2025 con el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento a toda una vida dedicada a explorar los límites del lenguaje y de la condición humana. Características de su estilo literario. Krasznahorkai es conocido por su prosa extensa, sin pausas y cargada de intensidad emocional y filosófica. Sus frases pueden ocupar páginas enteras, generando una sensación de flujo ininterrumpido de pensamiento. Temas recurrentes: la soledad, el caos del mundo moderno, la decadencia moral, el paso del tiempo y la búsqueda de sentido en medio del vacío. Recursos literarios: usa oraciones largas, sin apenas puntos, con una narración que parece una corriente de conciencia, empleando un lenguaje poético, simbólico y reflexivo. Diferencias con otros autores.
Mientras muchos escritores de su época se enfocaron en el realismo o la experimentación técnica, Krasznahorkai combina ambas cosas con una visión profundamente filosófica. Análisis del regreso a casa del barón Wenckheim. El varón, exiliado y arruinado, vuelve a su pueblo natal, donde lo esperan intrigas políticas, amor no correspondido, violencia y una atmósfera de locura colectiva. Análisis de los personajes y la obra. El barón Wenckheim, símbolo de la aristocracia decadente y la inocencia perdida. Los habitantes del pueblo representan la corrupción y el miedo a la mediocridad. Conflicto central. Entre la ilusión de redención y la inevitabilidad del caos. Mensaje central. La sociedad moderna es un circo grotesco donde el poder se ejerce sin ética y la razón se desvanece. Fragmento destacado y opinión crítica. Fragmento destacado. En este caso nosotros elegimos el que dice, nadie sabe nada, pero todos hablan. Nuestra interpretación es que quiere decir que en el pueblo y también en la vida real, la gente opina sobre todo sin tener idea de lo que dice. O sea, hablan por hablar, repitiendo rumores, inventan cosas, aunque no tengan ni conocimiento de lo que están diciendo. Es como cuando las redes sociales te dan su opinión sobre algo que ni siquiera leyeron por completo. Y nuestra opinión crítica sobre esto es que nos parece súper actual, porque hoy en día pasa lo mismo en TikTok, Instagram o incluso en la escuela. Mucha gente se cree experta en todo, pero en realidad no sabe nada. Krasznahorkai lo escribe en un libro, pero suena como si lo hubiera dicho ayer. Nos hizo pensar que a veces es mejor callarse y escuchar y antes que hablar solamente por hablar. Aportes y legado de Krasznahorkai. Aporte a la literatura universal. Redefendió la novela como experiencia sensorial y filosófica, revitalizó el lenguaje como instrumento de catarsis. Influencia. Inspiró a escritores como César Aira, Robert Bolaño y autores de literatura del colapso. ¿Por qué mereció el premio Nobel? Por su voz única, su capacidad de retratar el alma herida de Europa y su estilo revolucionario que desafía al lector a pensar más allá de lo evidente. Como nuestra conclusión, Krasznahorkai no es fácil, pero es necesario. Nos obliga a mirar lo que preferimos ignorar, el caos que nos rodea. Su obra es un espejo de nuestra época, desorientada, violenta, absurda, pero profundamente humana. La novela anticipa el triunfo de la demagogia, la pérdida de la razón pública y la banalización del mal, temas que definen nuestro presente. Acá tenemos la bibliografía que utilizamos para hacer la presentación. Y como cierre, nosotros pusimos una frase célebre del autor, que no es que no entienda por qué una persona tiene que morir, sino más bien no entiendo por qué una persona tiene que vivir, que también lo dijo en este libro, que es El regreso a casa del barón Wickham. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.